vamos a empezar con, volvemos a programar en Python, pero vamos a cambiar la interfaz de usuario. Estuvimos viendo en la primera parte lo que es utilizar repositorios Git con Visual Studio, así que vamos a seguir con la interfaz de Visual Studio, nada más que ahora la vamos a preparar para poder utilizarla con Python, para aquellos que todavía no lo han podido hacer. Así que bien, vamos a ver. Todos ya deben tener Visual Studio eh, instalado, así que de eso no hay ningún problema. Primero lo que vamos a hacer, aquí voy a empezar con un proyecto vacío, como si empezáramos de cero. Bien, lo que necesitamos para empezar a utilizar Python en Visual Studio van a ser dos cosas. El mismo Python, ¿sí? El compilador de Python y el que permite ejecutar el código Python, y también la extensión que permite utilizar Python dentro de Visual Studio. Antes utilizábamos el Tony, y con Tony ya venía todo incluido. Era la interfaz, el compilador, estaba listo para ser usado. Para este repaso, le sirve Tony todavía, ¿sí? Nada más que queremos entrar ya en lo que es Visual Studio para poder utilizar esta otra interfaz y también empezar a utilizarlo junto con Git, que con Tony no hubiese sido posible a menos que necesitemos la interfaz de comandos, de poner los códigos de Python, las instrucciones de Python, de Git. Así que bueno, empezamos con descargar la versión de Python. Entra al navegador, esperar que arranque. Si ya lo tienen realizado, no hay problema, usen el que están usando. Pero si ven que la versión está desactualizada, les sugiero que sí la actualizan en las versiones. Así no hay problema. Así que lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página de Python, así que vamos a colocar Python en Google para que nos ayude, nos indique cuál es la página. Obviamente tenemos la primera opción, que es la de Python. Bienvenidos a Python. Y lo que vamos a hacer es ir a la parte de descargas, ¿sí? El downloads. Y justamente acá me da como opción descargarlo para Windows. Y vamos a descargar la última, la 3.10.7, que es la última. Acá nos hace una aclaración y nos dice que, una nota, solo para que lo tengan en cuenta, que Python 3.9 en adelante, por eso es el más, no puede ser usado en Windows 7 o anterior. ¿Sí? Por las dudas, si alguno tiene una versión de Windows 7, tengan en cuenta que tal vez no le funcione, ¿sí? Por esta aclaración, ¿sí? Para ello seguramente van a necesitar otra versión un poco anterior. Que obviamente nos da acá una opción para poder ver todas las opciones de descarga, ¿sí? Acá tenemos las 3.10, 9, 8, 7, etc. Para lo que es Windows 10, perdón, 7, nos decía que hasta la versión 3.9 en adelante no tiene soporte para Windows 7, o sea que deberíamos bajar una versión 3.8 o hacia atrás, 3.8, 7.1, 1.14, sí, 3.8.14 debería ser una versión si tienen Windows 7, ¿sí? La 3.8.14. Yo le voy indicando para que se vayan guiando. Sería la más nueva que debería funcionar con Windows 7. Pero si tienen Windows 10 u 11, la 3.10 estaría más que bien. Así que yo voy a proceder a descargar esta. Pero sea cual sea la descarga, siempre va a empezar a descargar el ejecutable. Acá nos pide dónde guardarlo. Ponemos que guarde. Y es cuestión de esperar hasta descargue, pero es una descarga rápida, así que no demora tanto.
A ver cuánto ocupa. Descargo 28 megas, así que lo descargo bastante rápido. Bien. Una vez descargado, obviamente lo ejecutamos y me da la opción. Ojo, no se apresuran en hacer clic y siguiente, siguiente. Siempre traten de leer lo que es cada pantalla antes de la instalación. Nos da dos opciones. Una, directamente instalar ahora, que nos incluye un, no sé, creo que el pip, sí, que es para instalar paquetes, y documentación. Y me dice que crea atajos y asocia los archivos, obviamente los archivos de Python. Ese es el que vamos a elegir, pero aquí abajo, y acá una personalizada, pero nos vamos a quedar con el por defecto. Pero aquí abajo tenemos instalar el ejecutador para todos los usuarios, sí, se lo podemos dejar. Y el que sigue, es importante que lo agreguen, ¿sí? Add Python to path, o sea, PATH. ¿Sí? Elígenlo, porque si no, lo van a tener que hacer manualmente. Pero es bueno que ya lo dejen especificado en el path, en esta variable de entorno. Si no si no la han elegido, posiblemente les funcione, pero si no le funciona, vamos a tener que agregar la variable de entorno. Que tampoco es complicado, pero si a alguno le falla, me avisa y lo vamos viendo. Entonces ahora sí, si eligieron la última opción, vamos con instalar Profe, ahora, una install now. consulta, ¿qué era lo que hacía la última casillita? Sí, es asociar donde están los ejecutables de Python a la variable de entorno path. Ya les voy a mostrar qué es lo que hace, pero básicamente es Bien, bien. eso, para que después, por ejemplo, en la línea de comando, lo puedan ejecutar sin ningún problema, porque por defecto no les dicen dónde está el ejecutable. En cambio, cuando se lo agrega esta variable de entorno, ustedes van a poder acceder al ejecutable desde cualquier directorio de sus carpetas. Básicamente le dicen dónde está, le dice el camino, por eso path es camino. Bueno, ahí instalar directamente. Seguramente acá me pregunta si estoy seguro. ¿Quiere permitir? Sí. Ujú. Mira, dice que se pudo instalar correctamente. A ver, ¿qué es esto? Disable Path Length Limit. Change your machine configure todo program bypass de... Sí, háganle clic a esto. Díganle que sí. Y ya debería haberlo aplicado. Es para permitir comandos cuando se ejecutan comandos de línea de comandos, hay un límite de caracteres. Acá les permite que se pueda superar más de 260 caracteres. Pero ejecútenlo ahí, debería ser todo. Son 2, 3 pasos nada más. Y vamos a ver dónde se instaló esto. Voy a minimizarlo.
Y fíjense, les voy dando tiempo, así se va instalando, pero mientras les voy mostrando dónde se instaló. Debería haberse instalado en disco C, archivo de programas. No, Python no. Uno anterior, 8086. Uy, ¿dónde se instaló? Hmm, a ver, ¿dónde está Python? Ah, bien. Programas locales. Mira vos. Bien, esto debería estar en disco C. Usuarios, Matías. Vista, archivos ocultos, AppData, local, programs, Python. Bien, toda esa dirección es donde estaría los ejecutables de Python. Por eso, ubicarlos para poder ejecutar, para llegar a este ejecutable, es una dirección un tanto larga, ¿sí? Y lo que hacen esto de las variables de entorno es que si yo voy a este equipo, voy a propiedades y voy a configuración avanzada del sistema y acá tengo las variables de entorno. ¿Dónde estaban? Opciones. Aquí, variables de entorno. Sí, se me había pasado. Y si ubicamos la variable de entorno path, esto para Matías, y le hago doble clic, fíjense que de todas estas direcciones, la primera me agregó la de Python. ¿Sí? Ven, acá están todas las de Python. Estas variables de entorno son ubicaciones, direcciones, rutas, caminos, para poder encontrar programas, ¿sí? Que yo después voy a utilizar en el entorno en la línea de comandos. Pero no se preocupen tanto por esto, si le eligieron la opción van a estar bien. De todas maneras, me parece que Visual Studio les va a reconocer dónde está. Pero por la duda, si no le funciona, después ven. Bueno, primer paso listo. Tenemos instalado el entorno el Python, digamos. Quería saber si todos llegaron a lo mismo, si ya todos pudieron instalarlo. O mejor dicho, si hay alguien que no lo haya, que esté todavía instalándolo. Cuando empieza a instalar, estoy respondiendo ahí al chat. Las dos opciones de abajo, elijan las dos. Sobre todo la de abajo que dice que se agrega al PATH, que sale en mayúscula. Ese sí, seleccionenlo. A los dos, en realidad. Tildar los dos. Bueno, este, sigamos. Ahora, si volvemos a Visual Studio, lo que vamos a hacer es instalar la extensión que nos permite utilizar Python desde Visual Studio.
Así que nos vamos aquí a la sección de extensiones, en el panel lateral de Visual Studio. Y lo que vamos a elegir, o en realidad buscar, es justamente Python. Aquí me sale abajo, pero si no le sale abajo, lo tendríamos que buscar como Python, obviamente. Siempre es la primera opción. Fíjense que por lo menos tiene unas 64 millones de descargas, así que es el complemento oficial. Así que vamos a instalarlo. Puede demorar porque tiene que descargar la extensión, instalarla y tal vez les pida reiniciarlo. Ahí está, me dice que está instalado, no me aparece ningún cartel de que tenga que reiniciarlo, así que puedo cerrar la extensión. Bueno, si ya todos tienen el, el compilador o el intérprete de Python y la extensión de Python en Visual Studio, ya podemos ir agregando archivos de Python y poder compilarlas, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer como primer paso es crear una carpeta. ¿Sí? Acá voy a poner abrir carpeta y voy a agregar una carpeta en el escritorio. ¿Dónde está el escritorio? Aquí, en el escritorio. Voy a crear una carpeta, por ejemplo, nueva carpeta. Puede ser, le voy a poner un nombre genérico, después le voy a cambiar, pero por ejemplo, programas Python. O sea, un nombre un poco genérico. Creo esa carpeta, entro a esa carpeta y la selecciono. O sea que ahora voy a estar en esa nueva carpeta. Si les aparece este cartel, obviamente coloquen que si confían en todos los programas que se van a ejecutar o los archivos que están dentro de esta carpeta. Siempre es bueno revisar esto por las dudas y elegir que sí. Una carpeta vacía, así que sí vamos a confiar. Bueno, y aquí lo que vamos a hacer después de crear la carpeta es crear un nuevo archivo. Sí, vamos a ponerle proc01.py. Sí, puede ser programa, puede ser lo que ustedes quieran, pero voy a dejarlo ahí como un proc01. Fíjense que aquí empieza a activarse aquí me aparece un cartel, si alcanzaron a ver, que me decía que se estaba activando la extensión de Python. Apenas abrimos el primer programa o el primer archivo .py, PY en Visual Studio, se empieza a ejecutar esa extensión. Antes de escribir algo, quiero que presten atención aquí abajo a la derecha, para ver si a todos les aparece lo mismo, si no nos avisan. Y fíjense que les detecta la versión de Python que tienen instalado. ¿Sí? En mi caso, detectó la que acabamos de instalar, la 3.10.7 de 64 bits. Y si mantengo el mouse sobre esta versión de Python, me aparece de que está en AppData, Local, Programs, Python, que justamente es la ubicación donde nosotros estuvimos viendo, el python.exe. Por eso era importante lo de la variable de entorno.
A todos les aparece lo mismo, incluso acá, si le hacen clic, les van a mostrar todas las versiones de Python que tienen instalado. Pero si no tienen, acá es justamente donde uno puede elegir en dónde está nuestro ejecutable de Python. ¿Sí? Acá me aparece una sola porque es la única que tengo instalada. Pero si tuviese otra, en otra versión, acá puedo elegir que me utilice otra versión. No voy a elegir nada, solamente voy a hacer clic afuera o un escape. Sí, un escape. Para volver a esta parte. ¿A todos les parece lo mismo? Sí, profe. Bien. Sí, Bien, voy a hacer un hola mundo simplemente para probar. Vamos a hacer un print. Y vamos a escribir un hola mundo. Fíjense que yo escribí print, y empecé a ingresar el texto, pero fíjense que ya me va apareciendo una ayuda de qué es lo que tiene print, para qué sirve. Imprime los valores a un stream, o sea, a la pantalla, por defecto el stdout, que es la pantalla, bueno, argumentos opcionales, etc. Incluso otras definiciones podemos ver. Siempre nos va ayudando con qué necesitan las funciones. Está en inglés, pero bueno, es una ayuda, definitivamente. Esto lo voy a guardar con control S o con file save. ¿Por qué me salió en inglés? De repente se puso en inglés. Hay una opción, profe, Sí. que no sé si la tiene activada usted, pero si toca F1 y pone autosave, deja y le hace clic, activa el auto guardado. Entonces, cada Ah, vez que sí. el programa detecte un cambio, le guarda el archivo. Sí, sugiero que no lo hagan. Sí. Por experiencia propia, no traten de autoguardar los archivos. Sean ustedes los que lo guardan porque le va a traer problemas. Sobre todo, después me van a entender. Che, pero estoy viendo que me instalo otras cosas, ¿eh? Bueno, vamos a darle la... Pero me preocupa que no esté el inglés. O tal vez toque algo en algún lado. O me está detectando este inglés. No. Profe, en mi Mm, caso también me instaló extensiones de más, digamos, ¿las borro o se las sí. dejo? Déjenla. Si se ponen pesadas, la sacamos. Con la de Python es suficiente. Las otras, la verdad que la vez que instalamos esto el año pasado no aparecía nada de esto. Así que no sé por qué apareció todo esto. profe, ¿Mm? Voy a reiniciar el Visual Visual no me Studio. reconoce el Python. Ujú, no hay problema, ahí lo vemos. Ahí está, ahí volvió al español. Quiero asegurarme que mantenga el español. Si no, voy a empezar a cortar esto. Yo voy a cambiar los espacios a 2, ¿sí? Para que no queden muy pegados, pero si quieren déjenlo en 4. Bueno, se mantiene. Bueno, si queremos ejecutar esto, así ya vemos los que tuvieron falla. Hay dos opciones. Vamos por la más rápida, la más sencilla. Es aquí, nos posicionamos sobre el archivo, clic con el botón derecho y nos debería salir como última opción ejecutar el archivo de Python en terminal. Así que cuando hagamos clic aquí, se nos abre una terminal y se ejecuta este comando. Sí, hay que esperarlo nomás. Ah, sí, el PowerShell que está empezando a arrancar. Ahí está. Se demoró un poco, pero ahí se ejecutó. Incluso tuve que usar el scroll porque veo que se me fue hasta abajo. Aquí.
lo que hace es llamar al programa, user app data local programa Python, y con el nombre del .py. Y nos sale aquí el Lolamundo. Nos queda acá la terminal para después. ¿Qué es Jupyter? ¿Es la extensión que se instaló? Ya ya lo vamos a sacar. No me imaginé que iba a ser tan invasivo. Bueno, si le funcionó, perfecto, lo tienen instalado. Ahora sí vamos a ver quiénes tuvieron fallas. Voy a dejar de compartir, así pueden compartir la pantalla y vemos qué problema han tenido. Ahora sí pueden compartir. ¿Quién fue el primero que que no le detectaba Python? Yo, profe, ahí le muestro. ¿Se ve? Sí, Bueno, acá puse PI y no me lo... sí, sí. Se ve que no. Ay, no, justo no puedo ver la parte de abajo. Porque me aparece lo del zoom. Esperen que. A ver si se puede bajar. A ver si le hago un doble clic. Che, amigo, el problema que tenés capaz que porque no le pusiste el pad, no te Sí, figura abajo que tenés el Python, Sí, digamos. sí, sí sí. le, sí Yo le, cuando sí le puse el apenas, pad. cuando apenas compartió, se alcanzó a ver que no tenía nada. Me parece que le falta el complemento. ¿Puedes entrar a la parte de extensiones? Es que el zoom no me deja ver la parte de abajo para. Sí, sí, se instalaron todas las cosas raras que no necesitamos. Igual, profe, yo, bueno, creo que me hizo un poco de moco porque yo ya tenía el Python acá, Ajá. pero yo tenía una versión anterior, entonces lo quise actualizar recién, que vi que Ujú. salió una nueva y bueno, lo desinstalé y lo volví a instalar y ahora ya no me anda. Está bien. Mira, si quieres, puedes abrir una terminal. Vamos a asegurarnos de que Visual Studio por lo menos lo está viendo. Así que vas a terminal, arriba, y elegí nuevo terminal. Ahí está la terminal. Y fíjate si ejecutas solo Python, sin nada más que Python. Escribí Python y aprieta Enter. No se reconoce el comando. Ejecute, compruebe si escribió correctamente el nombre, sin incluir ruta de acceso. Sí, no te lo está detectando. Ese es el problema. Lo que vas a hacer es. Ahí está, justo. No toques nada. Solamente quiero mostrar algo. Esto es lo que me llama la atención, que te dice texto sin formato. O sea, es raro que no te toque ni no te tome por lo menos el punto .pi. Pero ya vamos a ver qué puede ser. ¿Podrías escribir en el programa el print solamente? Aquí. No, sí, Es solamente para ver si por lo menos te cambia los colores, te toma el print, algo. no. Print, abrir paréntesis, entre llave. No, te lo está tomando sin formato. Vamos a forzarle que use Python antes de cambiar la ruta de acceso. Vuelve aquí abajo, donde dice texto sin formato. Hacele clic. Y ahí vas a elegir, empieza a escribir Python, PI, PY. No sale No, nada. no. Guau. A ver, entra a lo que es Python, este que está aquí, a la extensión. ¿Reiniciaste el Visual Studio? Sí, Porque ni siquiera te está tomando los puntos PY. O sea, puede por lo ser menos, en la variable de entorno, profe, ¿o no? espera, es que quiero que se active la extensión, porque tal vez falta activar la extensión para que te tome capaz que te detecta dónde estás instalando el Visual Studio, el Python, sin tener que nosotros agregar el, ¿cómo se dice? La variable de entorno.
Sí, lo que ponen en el chat, ya probamos el Python en el CMD. Incluso acá lo ejecutamos y no lo reconoce. Bien, vas a... Creo que en el CMD sí me... ¿Sí? ¿Ves? No, eh, no se reconoce. Sí, por eso, falta ahí, no, no. pero necesitamos activar la extensión. O sea, más allá de que no tenga una ruta, necesitamos activar la extensión. Eh, bueno, probemos. Hmm, A ver, cerrarlo y volverlo a abrir, porque por lo menos con el tipo de archivo se me tiene que ejecutar. Tampoco. Bien. Lo del Postgre que tenés acá a la izquierda, Sí. ¿eso está habilitado? ¿Lo deshabilitas? No creo Mm, que... No no, lo toques ahí igual porque... no creo que esté haciendo tanto. A ver, créate un archivo, pero que se llame con otro nombre, un programa.c. Quiero ver si es... Ni siquiera te detecta el tipo de archivo. Porque acá por lo menos, si es HTML te cambia el logo, si es CSS te pone el logo, si es... Claro, los otros me Acá lo si pones detectan. el Py, no te toca nada. O sea, hay algo con la extensión que no me está... O tal vez la extensión funcione con Python. Puede llegar a ser eso. Sí, agreguemos la variable de entorno. Me estoy poniendo a pensar que Eh, tal vez sea eso, porque es lo que falta. Bueno, vamos a variables de entorno. Sí, está bien, puedes escribir eso. Editar variables de entorno del sistema, perfecto. Vamos a acá, variables de entorno. Uy, esta. sí, La del path. eh, No tenés la del path, vamos a crear una nueva para no tener que usar la del sistema, porque acá tenés un path del sistema, pero mejor si usas la tuya. Así que vamos con una nueva. acá tengo una, pero no sé si con No, la no, no, bolsa. no, vamos con una nueva. Se tiene que llamar path. P-A-T-H. Así, Ujú, sí. Y el valor de la variable va a ser una carpeta, así que vamos a poner examinar directorio, así la vamos buscando desde aquí, ahí. Ujú. la de Python tiene que ser. Sí, así que vamos a donde se te instaló. Sí, ahí la busco. Era En usuarios, tu usuario, ahí, AppData, local, programa. programs, Python y sí, esa que está ahí. Python 3.10. Es. Aceptar. Ponele aceptar. Ujú, y pone aceptar. Aceptar de nuevo. Aceptar. Ya inicio. Y acá en línea, línea de comandos, vuelve a ejecutar Python. Vamos a ver ahí. Si no, vemos con el CMD. No reconoce, pero abrirlo al CMD. Escribí Python. Ahí está, ¿ves? 3, 7, 10. Bien. Lo que vamos a hacer es reiniciarlo al Visual Studio. Eh, eh, sí, cerrar. Y el Visual Studio, más que nada para ver si la extensión la toma ahora la extensión. No. Y si ejecutas Python aquí, en la línea de comandos, Sí. ahí lo toma. Pero por alguna razón, ahora definitivamente es el Visual Studio el que está
Sí, ahora sí. Es donde tenés el problema. Ujú. Nunca me falló una extensión, así que no sé qué puede ser. Desinstalar las extensiones. Vamos a hacer lo de siempre. Sacar todo lo que esté relacionado con Python que se agregó al último. Sí, esa, Pylance, el Jupyter, no sé qué. ¿Mm? Ahí está, eso no lo tengo. Bien, reiniciarlo. Y perdón, el de Python lo desinstalaste, ¿no? Sí, sí, este Sí. uno y este el Ahí otro. está. Sí, cerrarlo y volverlo a abrir. Vamos a ver. Sí, no te lo. Sí. Vamos, Marketplace. Listo, vemos extensiones de nuevo. Cerrar las terminales. No le pongas ningún punto .py porque no tenemos extensiones. Pero ahora sí, andale. No le hagas caso, cerrarlo. Ponele. Listo. Vamos a las extensiones aquí. Bien. Escribimos Python. Sí, Instalo. instalamos esa. Sí. Instalando. Si quieres cerrar la terminal, no hay problema, puedes cerrarla. Bueno, Listo. ahora vamos al explorador. Agrega un archivo. Y no te lo toma, ¿eh? No, De última que reinicie la compu, pero no sé. sí, probalo, pero claramente es la extensión y no te sale abajo, dice texto sin formato, abajo a la derecha. O sea, Claro. tiene que salir Python. A ver si le hacemos clic de nuevo a texto sin formato. Ah, a ver, perdón, anda, ayuda, Ayuda. ayuda acerca de 1.71. Está bien, creo que es la... Sí, la última. Sí. ¿Qué tipo de... Tenés de 64 bits el sistema, ¿no? Sí, 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 no, sí, sí. sí me estaba andando el 3.10.5, pero bueno, me quise actualizar a la punto .7 ahora Sí, y no me anda. tampoco es un salto tan grande de versión como para decir que... Claro, sí, sí. no sé, no sé qué puedo decir. Ya había reiniciado la compu y bueno, y la aviso. Sí, la otra es... no, listo, el estudio, reiniciarlo, desinstalarlo, no creo que tenga sentido si te estaba andando. Claro, sí. Ya Es la, raro. ya la reinicio y bueno, y la aviso cualquier cosa. Ya me Bueno. uno. Ahí. Voy a tratar de... sacar esto que... no sé para qué me agrego. Encima se me instala solo. Qué cosa que... Bien, ahí está. Que Júpiter ni que 8 cuartos. Bueno. Bien. Al resto le debe haber funcionado. Así que vamos a ver. Bueno. ¿Qué vieron con el ingeniero Gracia con respecto a la programación orientada a objetos? Perdón, funciones. Llegaron a ver funciones, ¿no?
Sí, Sí, profe. profe, nosotros vimos Bien, en el cuatrimestre anterior y este sí, cuatrimestre ya empezamos con programación orientada a objetos. perfecto. Como no hemos tenido la oportunidad nosotros de practicar lo que es función, por lo menos vamos a hacer alguna función. Bien, ¿cómo hago para crear una función? ¿Qué tendría que hacer? Por ejemplo, si quiero hacer una función que sume dos números, algo simple. O mejor, ¿cómo podría hacer yo una función? Ustedes díctanme para ver qué podría hacer. Que me muestre un mensaje en la consola. Muy Primero creo similar. que se usaba la palabra reservada def. Perfecto, muy bien. Con esto nos permite definir lo que es una función. ¿Y con qué seguimos? El nombre de la función se le pasa a los parámetros entre paréntesis. Bien, vamos a llamarle mostrar mensaje. Eh, Creo que en Python era así. Y entre paréntesis los parámetros, obviamente un mensaje. ¿Qué más? Dos puntos y Dos abajo se puntos. empieza. Perfecto. Los puntos ahí abajo y vamos a colocar lo que queremos que haga, que en este caso es mostrar el mensaje. Print mensaje. Bien. Entonces ahora vamos a utilizar. ¿Cómo hacía para yo llamar a esa función? Sí, con estas dos primeras líneas yo la defino la función, justamente por algo le llamamos a este def, de definir función. Nombre de la función, los parámetros y mostrar un mensaje. Ahora abajo tiene que escribir el nombre de la función, mostrar guión bajo Perfecto. mensaje Ujú. y paréntesis. Y dentro del paréntesis el mensaje que quieren ver. Perfecto. Bien. Este lo guardamos. Sí, justamente, ahí respondiendo a Carrizo, no se usa self porque self es para cuando utilizamos un método, o sea, la función dentro de un objeto. En este caso es una función pura, así que no hace falta el self porque no hay ningún objeto, no está dentro de un objeto para poderle hacerle referencia. Es una función. Cuando es un método, o sea, una función que está dentro de un objeto, ahí sí necesitamos una referencia al objeto que forma parte de ese método. Esa es la diferencia entre un método y una función. El método es una función que se referencia al objeto. Profe, Sí, ¿no se tiene que poner un return ahí en la función? ¿es necesario? Si No sé. quiere imprimir en consola, no hace falta, podemos usar print. Si quiere que la función le devuelva un valor que para utilizarlo en otro lado, sí tiene que poner return. Exactamente. Como el objetivo de Ah, esta bien, bien. función era mostrar el mensaje, no nos hace falta devolver algo. Entonces, en este caso, es una de las funciones que no devuelve nada. Devuelve vacío. Así que por eso directamente la podemos llamar. Y no le hacemos un igual a una variable ni nada por el estilo. Es de las funciones más simples, digamos, son aquellas que reciben algún parámetro a través de lo que ponemos acá en el paréntesis, pero que no devolvemos nada, no devuelve esta función algo. Realiza una tarea, que es mostrar un mensaje, o sea, ejecutar print, pero no nos está devolviendo nada que lo necesitemos guardar en una variable. Ya vamos a ver de esas, pero empezamos con algo simple, donde enviamos solamente un parámetro, lo usamos al parámetro de alguna manera y salimos de la función. Entonces, si lo ejecutamos a esto, acá nos aparece el hola mundo, que justamente se llama, el programa nos llama a la función. ¿Sí? Esa es de las más simples. Hace algo, pero no espera nada a cambio. Y ahora sí vamos a hacer una función en donde nosotros le enviemos un valor y retorne y esperemos una respuesta de esa función. Que vamos a empezar con algo simple, con una suma. Mejor sumar. Vamos a sumar un valor A, un valor B. Aquí
para aclararles, cuando tenemos más de un parámetro, necesitamos separar a los parámetros por lo menos con una coma, ¿sí? El espacio que yo pongo acá es opcional, pero la coma sí o sí es obligatoria. Y es el indicador que nosotros tenemos para indicar, separar un parámetro de otro. El dos puntos es obligatorio. Y aquí podemos utilizar tanto A y B para hacer algo. En este caso, vamos a hacer un return A más B. Y aquí tenemos que este return va a devolver algo, o sea, la suma de A y B. Lo voy a hacer un poco más simple. Vamos a hacer C igual a A más B y vamos a devolver ese valor C. Vamos a hacer así. ¿Sí? Yo hago una variable que va a tomar el valor A más B y retorno ese valor de C. Profe, Sí. ¿podría explicarme un poco de vuelta el concepto de return que no lo comprendo? Ahora muestro qué es lo que vamos a hacer y lo vamos a entender. Y lo vas a ver. Vamos a hacer resultado, por ejemplo, igual a sumar 5 más 3. Y voy a hacer un print. El resultado es, y vamos a poner aquí resultado. Y lo guardo. Lo que voy a hacer acá es, yo defino esta función que va a tomar el valor de A y el valor de B. ¿Qué hago con ese valor de A y ese valor de B? Sumarlos. Ese resultado se va a guardar en la variable C. Y luego return, lo que va a hacer es retornar ese valor de C. O sea, la función suma, una vez que la llame y le pase parámetros, va a devolver otro valor. El valor que va a devolver es justamente lo que yo le especifico en el return. Yo pongo en return C, quiere decir que me va a devolver C. Y C es la suma de A y B. O sea, la suma de los parámetros A y B que le pasé a la función. Por eso, cuando yo hago estos resultados, que es una variable, va a ser igual a sumar, ¿sí? Que es el llamado a la función que yo acabo de hacer. Primer parámetro 5, que va a ser el valor de A. Primer parámetro 3, que va a ser el valor de B. La función va a tomar esos valores, 5 y 3, toma el valor 8. Ese 8 se va a guardar en C y se va a retornar el valor 8 y se va a guardar en la variable resultado. ¿Sí? O sea, return es lo que la función va a devolver cuando termine de ejecutarse. O sea, cuando termine de ejecutarse, algo me va a devolver. En este caso, un resultado de una suma. Profe, tengo un problema, mi código y así. Bueno, ahí lo vemos. ¿Se entendió el uso de return? Sí, profe, Ah, bien. gracias. Vamos a ver. Mientras aparece... Ahí está. Ah, bien, bien, bien. Ta, 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 ta. Bien. Punto pay. Ah. Me llama mucho la atención que tengas... Ah, no, sí sale Python, perdón. Fíjate un detalle, ¿no? Empecemos, aparte de todos los errores. Aquí, te dice seleccionar intérprete. Ahí abajo. Fíjate si... Hacerle un clic para que podamos elegir... no, a ver. Ahí está, te dice Python no está instalado. Descárguelo e instálelo. ¿No lo instalaste al Python? Lo tenía instalado, pero instalé unos paquetes desde extensión y eso debió haber provocado esto. Puede ser. A ver, No,
Si Aquí podés, tengo esto. aunque te ejecuta algo abajo. Uy, tenés muchas cosas instaladas. Em, a ver si puedes abrir. Wow. El de Python está instalado, eso es lo bueno. Pero no te está reconociendo el intérprete. Che, y tampoco me aparece el piloto, el que suele mostrarme todos los códigos y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, porque me parece que no te lo estás reconociendo. A ver si volvés al programa. Pero voy a reducir esto antes. Abrí la terminal, quiero ver si por lo menos te lo detecta. Sí, algo te está detectando. No, te dice que no sabe cuál es la versión, pero algo porque te está diciendo dónde hay un error, etcétera. Aunque me parece, no sé si es el Python o es el otro que tenés instalado. Pero vamos a ver si podés elegir terminal, este que está aquí. A ver, se lo Acá hay un, aquí, sí, sí, también. Después había uno acá grande, o nuevo terminal. eh, este, No, el primero, nuevo terminal. Este que está aquí. Ah, donde tenés el archivo, te pide una carpeta. Sí, tenés abierto muchas cosas. el archivo fue guardado aquí en Ah, bueno. UTN clases. Sí, abrirlo ahí. Además, para ver si está Python instalado. Ahí en PowerShell, ahora que se abre. No, esperemos que termine de ejecutar, de abrirse, porque estamos acá esperando que. Ahí está. Ahora sí escribí Python y un Enter. PY THON. TH. Ajá, THON. Enter. Sí, sí lo tenés. Bueno, es la 393, así que no hay ningún problema. Hace exit entre paréntesis. Pone exit y después abrir y cerrar paréntesis. Enter. Bien. Ah, escribí exit directamente y no le agregues nada más. Exit solo. Exit y abrir y cerrar paréntesis. No le agregue los espacios esos. No, a ver. Ujú. Enter. Ahí está. Bueno. Cerrarla aquí a la terminal. Y vamos a corregir los errores del. No. Ahí, bien. Y vamos a corregir los errores. Bien. Por un lado, es mostrar mensaje. Le falta una A aquí. Que dice mensaje. Mensaje.
Ahí le falta una A. Ujú. Eso para empezar. Después aquí abajo, cerrarlo a ese, bien. Este de suma, le falta un 2 puntos aquí. Y hay que agregarle un espacio al C. C igual a A más B. Hay que apretar la tecla Tab. Y abajo el return también. Pero hay que apretar la tecla Tab para dejarle el mismo espacio que hay acá abajo. Ahí arriba digo. Sí, fíjate de dejarle 4 espacios al principio. Estos espacios. Este espacio. Tiene que estar a la misma altura que este. Ahí. ¿Otro más? ¿Uno más? Ahí está. Lo mismo para el return, a la misma altura. Bien. Y ahora puedes seguir escribiendo el programa y te lo debería tomar. Bien, gracias, profe. Ya Bueno. dejo de compartir. Dale. Bien. Bueno, con esto podemos hacer una simple función. Bueno, ¿qué pasaba con los objetos? ¿Cómo hacíamos un objeto sencillo? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un objeto que se llama, lo voy a hacer con otro programa para que no superpongamos el que ya está. Ponemos proc02.py. Y supongamos que quisiéramos hacer un objeto, a ver cómo me explico, de tipo complejo, un número complejo, ¿sí? Para dar un ejemplo. ¿Qué teníamos que escribir? Primero, ¿cómo creábamos un objeto? Hay que crear una clase primero. Perfecto. ¿Así? No, class, con doble S. Bien. Class, perfecto. ¿Qué seguía? El nombre de la clase Vamos y a 2 llamarle puntos. complejo. ¿Y qué más? Y 2 puntos. Bien. Con esto estamos empezando a crear un objeto. ¿Cómo le dábamos propiedades a este objeto? Definiéndole el método init. O init. Bien. Definíamos init, que tiene que tener esta nomenclatura. Aquí aparece el self, ¿sí? Que habíamos hablado más temprano. ¿Sí? Acá definimos una función, ¿sí? Al igual que veníamos haciendo. Nada más que esta función tiene un nombre muy particular y es algo propio de una clase de Python, que es dos guiones bajos, un init y otros 2 guiones bajos. ¿Sí? Es como una palabra reservada a un nombre de una función reservada. Y uno de los parámetros que teníamos que darle a esa función, este método, es el self, ¿sí? Para hacer referencia al objeto que estamos utilizando, ¿sí? Es un método de constructor, ¿verdad? Sí. Este método, que se llama init, es un constructor. Ese es el término correcto. ¿Y qué hacíamos aquí? Si quisiéramos Hay que tener, por pasarle ejemplo... inicializar los atributos. Perfecto. Self, punto. Acá vamos a agregar un atributo que va a ser el número real, ¿sí? Teniendo en cuenta que tenemos un real y un imaginario. ¿Y qué más? Y el valor que va a tener. Ujú. ¿Qué va a ser? ¿Cómo puede ser? Podemos hacer que el usuario lo ingrese. Ujú. En ese caso creo que se lo igualaba al nombre de la variable, que en este caso sería real. Bien. Que Pero obviamente no está definido. se lo tenemos que pasar. Ah, Bien. Y obviamente si tenemos real, tenemos un imaginario.
Este es un ejemplo medio un poco de matemático, pero no se asusten si no saben números complejos, pero por lo menos vamos a hacer la suma de la parte real e imaginaria, o sumar dos números complejos. Entonces aquí hacemos lo mismo, self.imag igual imag. O sea, nosotros cuando inicializamos este complejo, nosotros le vamos a pasar dos valores, real e imaginario, y eso lo va a guardar internamente, por eso el self es uno mismo, yo. Le vamos a pasar el real y el imaginario. Y yo voy a agregar otro método que se llame def mostrar. Simplemente que me muestre la parte real e imaginaria. Y aquí voy a poner self. Y aquí voy a poner print self.real y self.imag. Listo. Al momento de inicializarse este complejo, le tengo que pasar dos valores, que va a ser real e imaginario. Y ahora le pasé un método, que le voy a poner un nombre mostrar, ¿sí? Que necesito sí o sí utilizar self para saber que estoy usando este objeto. Y voy a tomar ese valor del real y el imaginario y lo voy a mostrar en pantalla. Así que, ¿cómo podemos crear? Como ahora instanciamos este objeto, que es la palabra para que empiece a funcionar este objeto, si queremos decirlo de alguna manera. ¿Qué hacemos? ¿Cómo dijo, profe? Disculpe. Sí, tenemos que instanciarlo, o sea, ponerlo en funcionamiento a esto. Hay que llamar a la clase. Bien. Tenemos que poner el nombre de la clase. ¿Y qué más? Entre Y los paréntesis los parámetros. atributos. Atributo. Ujú. Por ejemplo, 4 y 7, por ejemplo. Pero no está self. ¿Qué pasó con self? En No hace realidad es falta algo, llamarlo a self. exactamente, no hace falta porque ya es algo interno, propio de lo que es el objeto. Entonces, con este complejo yo quiero mostrarlo, ¿no? Complejo punto mostrar. Llamo a esa función. Ahí está. Y fíjense que tengo que ponerlo entre paréntesis porque mostrar es un método del objeto complejo. También tiene un self para poder hacer referencia a los valores internos de real y complejo, imaginario, real e imaginario, y poder mostrarlos en pantalla. Pero yo no le voy a pasar self, porque ese self como que implícitamente está a través de esta variable. Cuando pongo complejo punto mostrar, el self va a ser este número complejo que yo tengo aquí. Así que lo que me queda por hacer es guardarlo y ejecutarlo. Deberíamos ver 4 y 7, que es justamente lo que yo estoy pidiéndole que muestre. Ujú. Y vamos a agregarle una dificultad más, a ver qué se les ocurre. Total, estamos practicando y de paso van entendiendo un poco esto. Como yo tengo esta clase básica, yo quiero ahora implementar un método, def, ¿sí? Que me permita realizar la suma de dos números complejos, o sea, sumar. El que yo le voy a pasar, obviamente el self, y otro número complejo al que yo quiero sumar. ¿Cómo podría hacer? Y me tiene que retornar un nuevo complejo. Vamos a algo más simple, porque para que lo piensen, es para que acá necesitamos crear uno nuevo, ¿Puedes hacer la repetir la pregunta, suma. profe? Quiero sumar dos números complejos. Les tiré algo medio complejo de golpe,
vamos a bajar un poco la complejidad, vamos a hacer algo más simple. Por ejemplo, el módulo de un número complejo. ¿Qué es el módulo? Es básicamente la distancia con respecto al cero que tiene este número complejo. O sea, su magnitud, por decirlo así. Y básicamente aplica Pitágoras. O sea, necesitamos calcular la raíz cuadrada del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. O sea, estamos haciendo un cálculo. Aquí lo que voy a hacer es, al módulo voy a guardar una variable m. Voy a hacer square, me parece que necesito el módulo matemático. Espérenme. Profe, ahí ese módulo lo está declarando como método. ¿Eso es lo que Sí, quiere hacer? Ah, también. sí, porque necesito usar calcular el módulo de este. ¿Mm? Ya lo voy a agregar, espera. Self.real por acá voy a hacer un cuadrado medio simple. Y me falta retomarlo. Ahí está. Lo que voy a hacer es calcular el módulo, y el módulo es básicamente el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, y a todo eso le aplico la raíz cuadrada. ¿Sí? Para eso necesito una función matemática, que para incorporarla, para importarla, necesito primero importarla desde aquí. ¿Sí? Vamos a ver si esto funciona. Y no lo mostré. Necesito mostrar el módulo de este complejo. A ver. Módulo del complejo. Ahí está. Me dice que el módulo es 8, 2.6, etc. Y bueno, es muy... Básicamente es la distancia del punto 47 al 0. Sí, aplicamos Pitágoras. Pero es para que ustedes vean que yo puedo crear un método en el que tengo que pasarle self y puedo realizar alguna operación o lo que necesite hacer con las propiedades de este objeto. ¿Sí? Estas variables que tenemos para usar internamente es lo que se denominan propiedades de los objetos. El módulo vendría a ser las funciones. Esta es la relación. Los métodos son las funciones de los objetos y las propiedades son las variables de los objetos. Por eso cuando hablamos de estas variables internas son propiedades. Cuando hablamos de los métodos son funciones internas. Así que si yo les digo, vean la propiedad de tal cosa, es la variable interna que por lo general es este self. Y si les digo método, es alguna de estas funciones que están definidas dentro de la clase. ¿Se entiende? ¿Puede volver a repetir, profe? Sí. Yo cuando hablo de propiedades, por ejemplo, este self.real, real es una propiedad del objeto complejo. Imaginario también es una propiedad del objeto complejo. Pertenece al objeto complejo. Y es una variable en definitiva. ¿Sí? Lo trato como una variable. Pero le pertenece al objeto complejo. Por eso ya no es una variable como lo veníamos nombrando anteriormente. Por ejemplo,
A igual a 0, A es una variable, ¿sí? El tema es que como real e imaginario forman parte del objeto complejo, ya no podría decirle que es una variable, es una propiedad, ¿sí? Pertenece al objeto. Y lo mismo que estos métodos que están aquí. Los métodos son funciones, pero como pertenecen al objeto complejo, no debería llamarles función. Debo llamarles métodos, porque forman parte de un objeto, ¿sí? Estas propiedades, real e imaginario, puedo modificarlos una vez creado este objeto complejo. Por ejemplo, este objeto complejo que tiene 4 y 7, acá muestro el valor y el módulo de este complejo, yo tranquilamente puedo cambiarle ese valor de real e imaginario. Por ejemplo, dejar de que valga 4, sino que valga 6. Y el valor de complejo punto imaginario, ahora tome el valor en lugar de 7, que sea menos 3, sí, un valor negativo. Y voy a hacer complejo punto mostrar para ver si me cambió esos valores. Ahí está, ¿ven? Primero 4 y 7, que es el original, después calcula el módulo de ese complejo, y después cuando yo lo muestro, ya lo muestra con los nuevos valores, con el valor de 6 y el valor de 3. Y fíjense que aquí lo manejé como si fuese una variable, pero esta variable no es una variable como independiente o sola, como lo era en el ejemplo, sino que ahora es real, forma parte del complejo. O sea que es real, en realidad es una propiedad de ese objeto. Sí, ya ahora en un rato hablo de la evaluación del lunes y lo del final, porque se modificó la fecha y bueno, todo un tema. Y sí, ya en un ratito cambiamos de tema porque a las 7 tengo que tomar un final. ¿Se entiende la diferencia entre propiedad y método? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta clase, entre una clase y el objeto propiamente dicho cuando ya lo empiezo a usar? La diferencia entre clase y objeto. Que una clase es como una plantilla. Podemos Bien. tener muchos objetos en base a esa plantilla. O sea, que podemos instanciarlo y crear diferentes. Exactamente. Muy bien. Ni más ni menos. Esto es como vendría a ser, como bien lo dijo, una definición de un objeto, o también los planos con el que se construye este objeto. Pero no es el objeto en sí que está funcionando, que está en memoria. Para ello necesitamos instanciarlo, que es justamente tomar este esquema, esta plantilla, este plano arquitectónico, ¿no? No plano virtual o plano astrológico. Este plano de desarrollo, esta forma de definir este objeto, y aquí es donde lo ponemos en funcionamiento, donde realmente lo construimos y lo empezamos a darle la forma y darle los valores que necesitamos y empieza a funcionar, que puedo llamar a sus métodos, cambiar las propiedades, hacer toda la otra. Entonces la clase es la plantilla o la forma en la que lo construimos, y aquí es donde realmente lo ponemos en funcionamiento al objeto, ¿sí? Donde ya podemos cambiarle las propiedades, podemos llamar a sus métodos, podemos pasárselo a alguna función, podemos hacer de todo. El molde, como me ponen en el chat, exactamente. Sí, quiero que más o menos vean esa diferencia. Y es lo mismo que pasa con las funciones que vimos en el ejemplo anterior. Esta es la función donde yo lo defino a la función, pero acá es donde yo empiezo a utilizarla a la función. Lo mismo pasa con el objeto. Acá yo lo defino, digo cuáles son sus propiedades, cuáles van a ser sus métodos, y acá es donde empiezo a utilizarlo. ¿Sí? Esto, el proceso de usar estos objetos es lo que se llama instanciarlo, darle una instancia, crearlo, digamos, hacerlo real. Bien. Este breve repaso de lo que es objetos lo vamos a volver a tomar el día viernes de la semana que viene. ¿Sí? Ahora paso a explicarles el tema de qué es lo que pasa la semana que viene y el final. Así que por lo menos hoy la clase termina con lo que es Python, preparar Python con el Visual Studio.
y hacer, por ejemplo, una función básica, un par de funciones básicas para que puedan practicar funciones, y luego creamos un objeto sencillo, simple. El viernes de la semana que viene vamos a seguir practicando con esto. Y si podemos al final de la clase, vamos a ver si podemos hacer alguna interfaz gráfica, pero para que ya entremos en ritmo a lo que es la programación no solamente orientada a objetos, sino la visual, con botones, ventanas y todo lo demás. Vamos a ir de poco, no se preocupen. Todo va a depender si tenemos tiempo o no. Pero alguna práctica de funciones y objetos quiero darle la semana que viene. Así que, bueno, con esto termina la clase de hoy y ya no se vayan todavía, pero vamos a hablar de lo que es la evaluación y el final.